Dios no se olvidó de ti. Dios no se olvidó de ti. Dios no se olvidó de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Dios no se olvidó de nosotros. Muy bien, puede ocupar su lugar y hoy vamos a hablar de este tema que le llamamos Dios no se olvidó de ti. Muchas gracias a nuestro hermano Isaac. Bueno, hoy veremos cómo el Espíritu Santo de Dios, porque déjeme decirle que seguimos con la serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? No sé si alguien ya se olvidó. ¿Cómo se llama la serie? Hechos del Espíritu Santo. ¿Cómo se le va a olvidar, verdad? Solo los temas vamos cambiándolos, pero sigue esa misma línea. Este mes se celebra el día del Pentecostés, pero no tuvimos una celebración como tal porque ya tiene más de 15 días, más de 20 días que venimos celebrando al Espíritu Santo, quien está en este Pentecostés. Démosle un aplauso al Espíritu de Dios que está en la casa del Rey Jesús, pero déselo fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando tenga la oportunidad, ya sabe, no somos un público cautivo. Si sabe dónde alabar al Señor, hágalo, siempre medite para que podamos tomar en cuenta esa alabanza a nuestro Dios. Muy bien, hoy veremos acerca de cómo el Espíritu Santo, hermanos, empieza a hacer cosas, o sigue haciendo cosas, sigue haciendo cosas maravillosas. Pero dentro de esas cosas maravillosas que el Espíritu Santo empieza a hacer o está haciendo, empieza a darle enseñanzas a personas que obviamente, a pesar de que tienen al Espíritu de Dios, a pesar de que tienen a Dios, hay cosas que todavía tenían que aprender. Oiga bien esto, una de las revelaciones más importantes que podemos recibir es que no hay nadie que lo sepa todo. Todos, a través de nuestras experiencias, a través del tiempo, a través de nuestros años, a través de la lectura, de la consagración a Dios, vamos aprendiendo nuevas cosas. Y este tema no es la excepción. ¿Qué digo si no es la excepción? Es una maravilla lo que vamos a ver hoy. Y vamos a darnos cuenta cómo Dios no se olvidó de nosotros, de nuestros pueblos, de nuestras generaciones. Y creo que hay algunos versículos en la palabra que cuando los volvamos a leer van a cobrar un mayor sentido a nuestra vida cuando lo leamos. Muy bien, hoy queremos recordar lo que el domingo estuvimos hablando, y el domingo hablamos acerca de cómo Dios trata con un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre perseguidor, un hombre malo. Le puse como tema, o Dios puso en mi corazón que pusiera el tema, el fin del cazador, porque este hombre llamado Saulo caminaba rumbo a un lugar llamado Damasco, ya con las cartas firmadas de los diferentes sacerdotes e iglesias para apresar a todos los cristianos. Es lo que quería. Él estaba en contra de los del camino, de los de Jesús, de los discípulos, y se encuentra con Jesús, y ahí empieza algo maravilloso, donde ahora Saulo de Tarso empieza a compartir la palabra. Y hay un detalle, un error que cometí ese domingo. Dije que después Saulo predica en Damasco, y luego Saulo escapa de los judíos, predica en Jerusalén, y luego dije predica también o hace la oración con Eneas, y eso es incorrecto. Me fui por ahí leyendo mal. Y no habla, perdón por si alguien es memorioso, dice como que se equivocó el pastor. Sí, acepto ese error, pero bueno, no pasa nada, creo yo, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando en este tema, y para mí, repito, que es importante hablar de lo que hoy voy a hablarles, porque nuestra vida necesita recordar y saber que Dios no se ha olvidado de nosotros. Ahora, esta historia dice que había en Cesarea de Filipo, es una ciudad, un hombre llamado Cornelio. Era una persona importante, era un hombre que estaba al frente de 100 personas, un centurión de una compañía llamada la Italiana. Dice el versículo número 2, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, apoyaba al pueblo. Y tiene otra particularidad, dice que oraba a Dios, que dice siempre. Este hombre, mientras está orando, dice que algo pasa en su corazón, dice que tiene una visión. Oiga, una visión es una revelación. Si usted busca la palabra visión en el diccionario, la Real Academia, van a poner que es algo que tú deseas, es envisionarte, pero lo que se está refiriendo aquí con una visión, oiga bien, es una revelación. Él está orando
y él está viendo en su espíritu algo que está pasando. No sé si a usted alguna vez Dios le ha hablado, Dios le ha mostrado, Dios le ha enseñado cosas. No es porque esté tanto calor, nos estamos debilitando, estamos viendo hasta estrellitas y hasta... No hablo de eso. Y aunque esto parezca una broma, como muchos lo podrían tomar, una visión se refiere en esta porción a una revelación. Este hombre llamado Cornelio recibe una revelación, algo que está pasando, algo que tiene que hacer. Y mientras él ve esta visión, dice el versículo, este vio claramente en visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio, le hablaba por su nombre, y él mirándolo fijamente y atemorizado, ¿qué es, Señor?, le dijo. Tus oraciones han sido oídas, tus limonas han llegado de la presencia del Señor. Pero le da una encomienda y le dice el versículo 5, tú envía pues ahora hombres a Jope. Jope es una ciudad, Jope es un lugar al lado del mar. Y haz venir a Simón, habla de Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oiga bien esto, hermanos. Lo que aquí está pasando es una cosa muy importante en el ámbito cristiano. Esto es algo muy importante que a nosotros nos debe de poner felices, porque es algo donde Dios nos considera como una bendición para Él. Esta historia, cuando estoy contándote esto, hermanos, quiero decirte, antes de poder avanzar, que nosotros hasta este momento, escúcheme bien y présteme mucha atención, que trataré de predicar lo más lento posible, espero no me gane la emoción como lo he dicho, ¿verdad? Pero en este momento, hasta este momento, solamente los judíos son parte de la promesa del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino por la promesa. Jesús vino por la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ciertamente te bendeciré, le dijo Dios a Jacob. Te bendeciré y serás bendito en todas las familias de la tierra. Usted será alguien especial. Pero ¿sabía que nosotros no éramos parte de esa bendición? Por eso en el capítulo 1, versículo 11 y 12 de Juan dice, a lo suyo vino. Jesús dice a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? A su pueblo, a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Dios vino. Mas los suyos, que dice el versículo, no le recibieron. Mas a todos los que empezaron a recibirle, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, le reitera el versículo, no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, quiero mencionarte esto. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús no vino por toda la humanidad, solamente había venido por su pueblo. Te muestro 2 versículos que son importantes que leamos. Mateo capítulo 10, versículo número 6. Busque por favor el Evangelio de Mateo, está atrasito de donde estamos. Capítulo 10, en el versículo número 6. Dice el versículo 5, a estos 12 envió Jesús, está hablando de la misión de los 12, y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Si usted se dando cuenta, ahí Jesús está diciendo, no vayas a lugares de samaritanos, no vayas a lugares de gentiles. Ahora, un gentil simbolizaba o significaba todo lo que no era judío. No sé si ya lo sabía, pero gentil viene de gente, viene de pueblo.
cuando hablaban de personas que eran los gentiles, se referían a las tribus. Después, cuando se hace la traducción a la Vulgata latina, empiezan a usar ese término gentil como gentiles y empiezan a enseñar que a hablar de los gentiles, de los pueblos y de las naciones, se refería a la gente, a toda la gente menos a los judíos. Entonces, cuando Jesús dice, ¿sabe qué? No vayas por camino de gentiles, no entres a ciudades samaritanos, vaya primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué quiero mencionarte esto? ¿Por qué quiero hacer ese paréntesis o ese parteaguas? Porque cuando esta porción de la palabra o esto que estamos leyendo cobre sentido, usted va a decir, entonces por eso es que pasa esta acción. Entonces no se olvide de lo que estamos hablando. Hay un hombre llamado Cornelio, un centurión, un hombre importante. Dios no lo llama porque era centurión, sino porque era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que apoyaba a la gente con sus limosnas, con sus ofrendas. Pero también era un hombre que oraba a Dios siempre, que tenía su casa lo mejor que se podía. Y una de esas tardes, cuando él oraba, dice la Biblia que tuvo una visión y le dijo: ve por favor a tal lugar, a Jope, y en cierta casa de un hombre llamado Simón el curtidor, ahí vas a encontrar un hombre llamado Pedro. Es el hombre importante que tienes que traer. Dicho y sea de paso, también era obediente, porque después de que él tiene esa revelación, dice que él manda llamar a sus trabajadores, a su apoyo, y busca a un hombre que era muy especial para él. Le dice: por favor, vaya, necesito que vaya a traerme a este hombre. A los cuales, dice el versículo 8, envió a Jope después de haber contado todo. Al día siguiente, mientras iban por el camino y se acercaban a la ciudad, escuchen, mira la conexión que hay. Mientras ellos se acercaban a la ciudad de Jope, Pedro, a quien iban a traer, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Cuando la Biblia habla de un éxtasis, y en el diccionario lo buscamos, también encontramos algunas cosas un poco inusuales para nosotros. Probablemente, y quiero decir esto, perdónenme lo de la Real Academia, no comprenden cómo poner o cómo poner el significado de lo que nosotros espiritualmente podemos entender. ¿Sabes qué pasó con este hombre cuando dice que tuvo un éxtasis? Dios se manifestó a su vida dándole una revelación donde prácticamente él quedó como muerto. Él tuvo un éxtasis, dice la palabra, y vio algo que Dios le estaba enseñando. Acuérdate, mientras la gente que viene de ese lugar, de la casa de Cornelio, y van a llegar a Jope, este hombre sube y de repente le da hambre, y mientras quiere comer y le preparan algo, él pasa algo en su vida. Él tiene un éxtasis, dice la palabra, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una gran sábana, que atado de 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, escucha lo que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, él sabía que se estaba hablando de Jesús, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, o esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido al cielo. Lea conmigo el versículo 17 con fuerte voz. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían salido o habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenían por sobrenombre Pedro. Présteme atención, por favor. Una de las cosas que quiero ilustrarles o que quiero presentarles a través de esta imagen que va a aparecer es lo que está pasando.
Pedro tiene un momento donde él está en una visión, tiene un éxtasis. Dios le está hablando a él, pero lo que él está viendo es como un gran lienzo, una gran sábana empieza a descender a vista de él. Y en el lienzo, en esa sábana, hay muchos animales, muchos aves, muchos animales. Y escucha una voz repetidamente que le dice: tienes que matar y tienes que comer de esos animales. Dice la palabra que ese lienzo vuelve a subir a ojos de él y vuelve a bajar una vez más por algunas ocasiones más. Él ya estaba un poco preocupado y la respuesta de él: no puedo matar ni comer de esos animales, porque yo no he comido cosa inmunda. Esos eran animales inmundos, ¿se acuerda? De cuando hablamos en el libro de Éxodo, de Levítico, Dios le dio al pueblo de Israel verdaderos principios y dijo: de esto no podés comer, de esto no puedes comer, porque esto es inmundo, esto es contaminado, esto es pecado. Entonces Dios quería ver la obediencia del pueblo. Sin embargo, ahora Dios, a través de eso que está pasando, le va a enseñar algo sumamente glorioso e importante. Una vez más, Dios le contesta: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y obviamente que Pedro, el hombre que Dios le ha revelado que no hay otro camino que solamente Jesús, que no hay otro nombre dado a los hombres, él está preocupado, él está intrigado. Y dice la Biblia que al momento de que él está así como desubicado, viendo qué está pasando, alguien toca la puerta y él está consciente de que quien están buscando es a él. Dice el versículo 18: y llamando preguntaron si moraba allí Simón, un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, escucha, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Dios, a través de su Espíritu, le está diciendo a Simón: te buscan 3 hombres. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí hay algo que me llama la atención, porque curiosamente lo que Dios le está diciendo a través de una visión, lo que Dios le está diciendo a este hombre llamado Pedro a través de una ilustración, es que la gente que se le va a acercar, a la cual él no se podía acercar porque era judío, los acompañe. ¿Me siguen hasta acá, mis hermanos? Si esta revelación no hubiera estado en Pedro, si Pedro no hubiera visto ese lienzo que baja y sube, y hay todo tipo de animales inmundos, si usted quiere, también ahí, este hombre no hubiera ido, porque él no podía juntarse con gente que no era judía. Entonces lo interesante de aquí es que en el versículo 20 le dice: levántate y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? No sé si usted recuerda, pero tuvimos la bendición de hace varios años atrás conocer Jerusalén. Por bendición de Dios hizo un milagro y nos permitió conocer en la casa de Simón el curtidor. Fue el primer lugar que conocimos ya estando ahí en ese lugar. Y nos decían: bueno, llévense ropa cómoda que vamos a ir al lado del mar. Y cuando llegamos al mar, obviamente uno va queriendo conocer algunos lugares bíblicos, ¿verdad? Aunque no puede uno cerrar los ojos de ver lo turístico. Y nos llevan a este lugar y nos dicen: ¿sabe qué? Nos muestran una imagen. Vamos a ver una imagen más cerca. Esto es prácticamente Jope. Vista, una vista, ¿cómo se le llama? Aérea, no sé, donde podemos tomarlo. Y me llamó la atención que cuando nos enseñan la casa, es una casa que está custodiada, porque dicen que tiene un dueño, que alguien pagó por ella y dijo: le quiero comprar esa casa. No nos permitieron pasar, pero me sorprendió mucho. Yo no sabía qué casa era hasta que el hombre que nos iba enseñando nos dijo: ¿saben qué? Esta es la casa de aquel hombre llamado Simón el curtidor. Dice la historia que fue en este lugar donde Pedro tuvo la revelación del lienzo que bajaba y el lienzo que subía con los animales. Hasta ese momento no me había caído el 20, hermano. Vi la casa, tomamos algunas fotos, dije yo: qué bonito, ¿verdad? Leí por ahí medio en mi inglés, ¿verdad? Que dice casa de Simón, ¿verdad? Ayúdeme a leer, ahí está, mire.
A ver, usted que sabe bastante inglés, ¿cómo dice ahí? Casa de Simón, muy bien. Entonces, yo regreso hacia el carro, pero mientras voy regresando al camión, después de ir a algún lugarcitos que conocimos por ahí, recuerdo que fue el lugar donde el Espíritu Santo habla a Pedro para decirle: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y es ahí donde me doy cuenta que para nosotros como cristianos, para nosotros como gentiles, nuestra bendición empezó en esta casa, donde prácticamente a Pedro se le está revelando que vino un grupo de personas por él y que no dude en ir, porque Dios le quiere enseñar algo glorioso. Sígame en la historia y se va a dar cuenta de lo que Dios nos enseña en esta porción de la palabra. El versículo número 21 dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, le están explicando, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Oiga bien esto. Entonces, haciéndole entrar, hospedándolos, al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando. Mire, así se hace un grupo de amistad. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este hombre inventó el grupo de amistad o la reunión familiar, ¿verdad? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, ¿verdad? Y les dijo: vosotros sabéis, escucha lo que está diciendo Pedro, léalo conmigo. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días, y le empieza a contar toda la historia que le habían dicho, versículo 32, que enviara a Jope y que hiciera venir a Simón, ¿verdad? El que tiene por nombre Pedro. Versículo 33, ayúdeme a leerlo. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación que se agrada del que le teme y hace justicia. Escúcheme con atención. Dios no lo tenía a nosotros planeados. No estábamos dentro de la bendición. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que a pesar de que a Pedro le dice Dios: ¿sabes qué? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Significaba que ahora habían personas que se iban a acercar para poderles escuchar de la palabra. Y si Pedro no hubiese recibido ese encontronazo, esa revelación, ese éxtasis, Pedro no se hubiera podido acercar a esos hombres que venían para poder ser llevado por él, así como Cornelio se lo había pedido. Entonces, présteme atención a lo que para mí es interesante. Entonces, eso significa que aquí empieza para nosotros, hermanos, el primer capítulo de nuestra vida de bendición. Nosotros que no éramos pueblo, ahora Dios nos hizo pueblo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, lo cual deberíamos de valorarlo. Porque el hecho de que Dios haya cambiado la bendición y que no solamente sea de algunos, sino que también nos introduzca a nosotros, ¿qué te hace pensar? Que Dios no se olvidó de ti, que Dios no se olvidó de nosotros.
Que Dios no se olvidó o no se ha olvidado de las promesas que hizo a un pueblo y de las cuales nosotros ahora también nosotros somos partícipes de esa bendición. Cuando antes ni siquiera éramos parte de ese pueblo, Dios paró un momento el reloj profético de los judíos y dijo: no, también los mexicanos necesitan, también los chiapanecos pozoleros necesitan de mi presencia. Y ahora esta bendición está parada aquí para cada uno de nosotros. Ahora, yo te pregunto, ¿tú sabías esto? Si lo sabías, bendito sea Dios. Pero yo creo que Dios quiere recordarnos que Dios no se ha olvidado de nosotros. Pero lo más triste es que muchos de nosotros sí nos hemos olvidado de Dios, o que solamente nos acordamos de Él cuando estamos en problemas. Así que no te olvides de esto. Si Dios no se olvida de ti, tú no te olvides de Él. Porque puede haber gente aquí en la iglesia que se olvida de Dios toda la semana y solamente se acuerda de Dios el domingo. Dile a tu vecino: cualquier parecido con realidad no eres tú. Dile: soy yo, tú no te preocupes, por favor. ¿O no pasa eso? Termina el culto del día del domingo, lunes, martes, miércoles se olvida, hace todo lo peor. El jueves viene a la iglesia, lo cual está bien. Creo que es un punto correcto, pero no deberías de tener en tu mente al Señor solamente el día jueves. Hay gente que no ora, que no lee, que no busca. Solo cuando va a predicar se acuerda y ahí anda buscando el bosquejo. El culto empieza a las 6, el grupo de amistad 5:30 lo anda buscando, anda reprendiendo cómo es posible que no se lo dieron, a quién se le quedó. La hermana Damar, irresponsable. No, el irresponsable sos vos, porque desde el domingo lo dieron y tenés que buscarlo. Entonces a veces nos olvidamos de aquel Dios que no se olvidó de nosotros, a los cuales a nosotros no estábamos, repito, dentro de esa bendición. Pero Dios nos hizo partícipes para la gloria y la honra de su nombre, de lo cual nosotros deberíamos de estar agradecidos y conscientes que si estamos en este lugar es por esta acción que un día Dios le dijo a Pedro: no llames inmundo lo que yo he santificado, no llames inmundo. Y tuve que poner un ejemplo muy gracioso, si se puede llamar así: unos animales que bajaban en un lienzo, en una sábana, y que luego subían, y que Jesús o Dios le estaba diciendo: por favor, tienes que matar y tienes que comer. Y él decía: no, ¿qué me vas a enseñar a mí? Yo soy judío, yo tengo bien mis raíces en mi corazón. Y Jesús le decía: no llames inmundo a lo que yo he santificado. ¿Qué estaba haciendo Dios? Enseñándole nuevas cosas. ¿Sabes una cosa que va a permitir el Espíritu Santo en nuestra vida? Es aprender y darnos cuenta que no todo lo sabemos. Aunque haya gente o habemos gente que tengamos años aquí, Dios quiere darte nuevas experiencias. Dios quiere traerte una nueva revelación. Dios quiere traerte una palabra que tal vez hayas olvidado, para que recuerdes que Dios está con nosotros y que Él no se ha olvidado de este pueblo que le ama con todo el corazón. Dale un aplauso a ese Dios que tenemos, por favor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Dile a tu vecino: no te olvides de Dios. Dile: porque Él no se olvida de ti. Díselo: no te olvides de Dios, porque Dios no se olvida de ti. En el versículo número 37, el 36 dice: Dios envió. Ahora Pedro les está compartiendo, porque acuérdate de esto. Este hombre llamado Cornelio le dice: es que te trajimos porque Dios me dijo, porque un santo ángel me dijo que te trajéramos, que tenías algo para decirnos. ¿Y sabes por qué Dios le dijo a este hombre? Porque era un hombre temeroso de Dios, porque era un hombre amable, que era un hombre que bendecía, era un hombre que oraba. Y toda persona que tiene esas virtudes en su vida, Dios le va a revelar cosas. Escúcheme: toda persona que ora, toda persona que ayuna, toda persona que siembra, toda persona, en pocas palabras, toda persona que es fiel, tarde o temprano Dios se le va a revelar a su vida. ¿Por qué crees que el diablo lo que quiere es aburrirte y de repente que digas: ¿para qué oro? Tengo años orando, tengo años sirviendo, tengo años en esa iglesia, tengo tiempo que estoy ahí y nunca he recibido nada. ¿Y sabes por qué no has recibido mucho o nada, como tú dices? Porque probablemente lo que estás haciendo es aguantando. Y cuando alguien solamente está aguantando, deja de disfrutar. Cuando alguien en la escuela solo está aguantando la hora del que se toque
la chicharra o como es la campana, ni que fuera boxeo, ¿va? Que se toque por ahí la salida, esa persona que está aguantando, está así, mira. Más con estos calores se le sale el sudor, ya se le hace chiquito, está aguantando. Dígame una cosa, ¿qué aprende esa persona? Nada. Como la persona que está aquí y que ya se quiere ir y ya no aguanta. ¿Sabe qué aprendió? Nada. Por eso te he dicho con todo mi corazón, si tú sabes que vas a un lugar, si tú sabes que vas a un grupo, si tú sabes que vas a una iglesia, yo no he sabido nada de eso, hermano, no me vaya a malinterpretar, por favor. Trata de disfrutarlo. Porque al momento de estar ahí con tus 5 sentidos, con tu mente bien puesta, con tu corazón en la mano, con tus ojos bien puestos, con tus oídos abiertos, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vas a disfrutar, y no solamente vas a disfrutar, vas a aprender, vas a recibir algo. Pero cuando tú llegas a un lugar y simplemente estás ahí porque estás aguantando, no recibe uno nada. Estamos perdiendo el tiempo en ese lugar. Entonces cuando tú vas o vienes a la casa del Señor o estás en el Señor, dices, es que llevo tantos años. Escuche cómo es la palabra de alguien que solamente ha estado aguantando. Tengo años, dice, y no he recibido nada. Y cuando le preguntas, ¿cuántos años? Tengo 2 años. Si supiera que hay gente que está orando por su matrimonio, lleva 5 años, lleva 10 años. Y esto no es para desanimarte, porque cada persona tiene un proceso diferente. Pero déjame decirte que si tú perseveras, si tú permaneces, Dios es fiel y va a hablar a tu vida y va a ponerte en el lugar especial donde tienes que estar. Pero si no, es porque nosotros estamos haciendo la travesía cansada. Este hombre, dice la Biblia, que era un hombre que apoyaba, que era un hombre que oraba cada cuando, dice, siempre. Y era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía su casa lo más correctamente. Leamos el capítulo número 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso. ¿Cómo era él, mi hermano? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios. A mí me dice algo cuando dice con toda su casa. Significa que tenía buen testimonio. Significa que era un ejemplo. Significa que no solamente era de las personas que llegaba a la iglesia y dejaba toda tirada a la casa. Aguas, hermana, aguas, varón, aguas, joven. Durante muchos años se trabajó o se manejó la idea. No, yo primero conocí al Señor y ahí mi esposo que se le llene las tripas de aire, porque yo primero me voy a la iglesia. Y mi pastor decía, no, señor, si usted sabe que viene antes, si usted sabe que es parte de un ministerio, déjele su comida servida a ese galante caballero, y mejor si alguien se la sirve calientita. No, yo voy a la iglesia, a la oración, porque hay mis hijos que vean y regresan los hijos todos trabados los ojos de tanta hambre. No, los hijos necesitan también, porque a veces ganamos al mundo y perdemos lo que está dentro de casa. ¿Están aquí todavía? Digan amén. Entonces cuando alguien tiene testimonio correcto, es porque es fiel en su casa, en la casa de Dios, y es fiel en la iglesia, porque sí se puede. Dile a tu vecino, sí se puede. Miren, los hijos que no comen dirán, gloria a Dios, pastor. Pura sopa ni si lo tiene ya. Siga para adelante, pastor. Algunos también me mostró un sobre de diezmo, pastor. ¿Cuánto quiere? Pero es la verdad, mi hermano. No, la obra está muy bien, pero prográmate. Es que yo no me da tiempo para orar. ¿A qué horas te levantas? Ya casi cuando te pasaron a traer en la escuela. Levántate un poquito antes. La primera idea que tenemos nosotros para servir a Dios es, no tengo. Dígalo, por favor, aunque nos duela, aunque sangre el corazón. Es que no sirvo bien al Señor porque no tengo. Es que no tengo tiempo, me levanto así. Yo no digo, hermano, que tienes que dejar su trabajo, porque hay gente que podría pensar eso. Sí, como usted no hace nada, como usted no trabaja, Aragán, como usted esto. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes tu familia, que dejes todo. No, simplemente muchas veces no nos organizamos. No nos organizamos. Y al no poder organizarnos como deberíamos de hacerlo, perdemos cosas que muy probablemente este hombre llamado Cornelio tenía. Era un hombre temeroso de Dios. No solamente él, sino con su casa, su familia lo seguía también. Era un hombre que apoyaba, era un hombre piadoso. Significa, era un hombre reverente, era una persona especial para Dios.
Muchas veces nosotros, escúchenme bien, venimos a la iglesia y cantamos y alabamos al Señor y decimos que amamos a medio mundo, pero en casa los vecinos y los hijos nos conocen como otra persona. Aleluya. De repente estamos escuchando Chalino Sánchez y de repente Marino, porque somos de la vieja escuela, ¿no? Y de repente escuchamos no sé qué. Entonces la gente dice, bueno, este cuate tiene una religión como yo la tengo. Yo voy el domingo a misa, me doy unos 3 golpes de pecho, echo mi caguama el sábado, ¿verdad? Y seguimos para adelante, me confieso y se acabó. Entonces hay gente que así le pasa, o eso mismo cree que en la iglesia, este cuate es igual que yo. ¿Qué me va a venir? Que te invito a la campaña, que componete vos primero. Entonces nosotros tenemos que saber que es el Espíritu Santo que trae una revelación a nuestra vida. Y no te quiero hablar de la gran revelación, no te voy a decir que todavía hoy Dios va a revelarte cosas nuevas. Lo que se tenía que revelar está en la palabra. Escúcheme, el canon fue cerrado, la revelación fue cerrada, la palabra está correcta, está perfecta, está entera. No hay nada más que Dios nos quiera enseñar, porque aquí está su palabra. Pero una cosa que sí tenemos que aprender de los hombres que tuvieron algo de parte del Señor es que el Espíritu Santo usó, llenó, transformó, visitó a gente que lo estaba esperando. Pregunta, ¿tú lo estás esperando? Porque acuérdate que cuando el Espíritu Santo vino, dice que habían 120 personas que estaban unánimes en una misma mente, en un mismo sentir. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿será que nos estamos acordando de Dios? ¿O será que nos olvidamos ya de Dios? ¿Por qué? Porque ya nos va bien, porque tenemos una buena casa, porque tenemos un carro, o aunque no tengamos casa, me va bien. ¿Cómo? ¿Verdad? Mis hijos están tranquilos, van a la escuela, nunca pasan del examen, pero ahí están, vamos todos para adelante, porque así es la vida. No, ocúpese en esto que le estoy hablando, porque dice la Biblia que Dios trajo una revelación gloriosa por un hombre que movió el corazón. Escúcheme, por un hombre que movió con su actitud el corazón de Dios. Usó Dios para traer una revelación e insertarnos a nosotros en esa vid verdadera llamada Jesucristo. Escúcheme con atención. Para mí es preocupante que usted me escuche con los oídos de su alma, de su corazón. Por un hombre llamado Cornelio, quien estaba viviendo lo mejor que se podía. No era perfecto, pero un hombre que estaba echándole ganas. Dice la Biblia que Dios abrió una bendición, una puerta profética para que lo que no era pueblo se convirtiera en parte del pueblo del Señor. ¿Sabe quién incluyó ahí? A usted y a mí. ¿Sabe quién incluyó ahí? A usted y a mí. Nos incluyó a nosotros. ¿Cree que Dios merezca un aplauso por habernos incluido en esa bendición? Dale un aplauso, por favor. Vamos, aplauden al Señor. Mire, su grupo de amistad de Cornelio empieza a llamar a sus amigos más íntimos, a sus familiares. Y cuando viene Pedro, este hombre llamado Cornelio no sabía mucho, no conocía, no era judío, no tenía conocimiento. Porque dice que cuando ve a Pedro, ¿sabes qué hizo? Se aventó, se postró. Y Pedro lo levanta. Hey, muchachón, yo no soy Dios, tranquilo. Entonces le empieza a contar, fíjate que tuve un sueño, una visión, que yo te trajera y has hecho bien en venir, porque algo me tienes que decir. Y ahí Pedro les empieza a compartir. Entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación sagrada de lo que él teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, ahí les está evangelizando, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Mire, hermano, no le voy a leer toda la historia, pero les empieza a hablar con un denuedo, con un poder y con una autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. No empieza a hablar, fíjese que hace unos días conocimos a Saulo, uno que andaba aventando a los cristianos, pero no, él empieza a hablar de Jesús. Y vea, y que este es el anhelo nuestro, mío, que pasa en los grupos de amistad. Cuando estés compartido de Jesús y estés hablando de lo que se te enseña en el bosquejo. Dice el versículo número 42:
y nos mandó que predicásemos. Pedro sigue hablándole a la familia de Cornelio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Versículo 43 al 44. Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Míreme, por favor, ¿por qué estaban atónicos? ¿Por qué estaban sacados de onda? Porque ellos no creían, o porque humanamente el Espíritu Santo no era para ti y no era para mí, era para el pueblo hebreo, era para los judíos. Por eso dice: los fieles de la circuncisión, los de la ley, los que se recababan de conocer al Señor, fueron con Pedro, no lo dejaron solo. Y cuando llegan, empiezan a darse cuenta que el Espíritu Santo empieza a derramarse. Y ellos dijeron: también sobre ellos ha caído esta manifestación. Dice el versículo 26: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabe qué está pasando acá mientras voy terminando? Que cuando Dios hace algo, hermano, no tiene límites. Dios no tiene límites. Dios no nos va a preguntar: ¿puedo hacer esto? ¿Me das chance, Pedrito? No. Vino ese derramamiento, y por eso te decía, escúchame con atención. ¿Qué es lo que provocó que el Espíritu Santo cayera sobre estas personas? ¿Qué es lo que provocó? ¿Acaso cantaron un coro? Y no digo que esté mal cantar. ¿Acaso se pusieron a orar toda la noche? No, estaban predicando. Pedro estaba predicando. Dice que mientras les está hablando y le dice: sí, miren, Jesús es el que es Dios de vivos y de muertos, es Jesús. Y empieza, en ese momento dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre ellos, y la gente empezó a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Y el versículo dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Mire cómo es Dios. Normalmente cuando uno viene a la iglesia, lo primero que pasa es que uno, bueno, en la época de lo que está pasando acá, ¿se acuerdan que primero eran bautizados en agua, verdad? Y luego, ¿qué pasaba? Eran bautizados en el Espíritu Santo. Aquí no, ¿te das cuenta? Aquí primero fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Pedro dijo: hey, pero si estos ya fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué impide que los bauticemos en agua? Y mandó inmediatamente: vamos a bautizarlos. ¿Por qué? Porque ya tenían a Cristo y al Espíritu Santo en sus corazones. Por eso cuando me cayó la revelación, cuando me cayó, recordé que la casa donde estábamos, o la que fuimos a ver, o la que le tomamos fotos, era la casa de Simón el curtidor, donde Pedro había estado en esa azotea viendo ese lienzo. Dije: Dios mío, esa es la casa de la cual habla el libro de Hechos. En algún lugar de aquí ese lienzo venía. Aquí empezó mi bendición. Yo subí al carro, hermano, y aunque iba mi esposa, me iba muy chiquitita, me acuerdo que nos subimos. En la parte, mi sillón, mi asiento siempre fue la parte de atrás. Y ahí me fui y le dije: Señor, muchas gracias, porque no éramos parte de esa bendición, no éramos parte de la salvación, no éramos parte de ser llenos del Espíritu Santo, no éramos parte de servirte, no éramos parte. Y Dios no se olvidó de nosotros, no nos olvidó, hermanos. Dios pensó en nosotros. Pero ¿será que nosotros hoy seguimos pensando en Él? Eso solamente usted lo sabe. Pero yo quiero leerle un texto último, y quiero que se ponga de pie si es tan amable. Primera de Pedro, está adelantito. Romanos, Gálatas
Santiago. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Póngase de pie, por favor. Cuando lo tenga, bueno, si lo está buscando, o si no, que me ayuden mis hermanos aquí de multimedia. Pedro capítulo 2, primera de Pedro 2, 9. ¿Qué dice? Ayúdeme a leerle. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Qué dice el versículo 10? Leámoslo, pero con todo el corazón. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe qué significa? Habla de ese tiempo. Ahora sois pueblo. Ustedes, dice Pedro, que antes no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Ustedes que ahora han recibido la misericordia, que antes no tenían misericordia. Por eso ese texto cobra vida en nuestra mente cuando dice: Señor, no éramos parte de eso y Dios nos hizo parte. Ahora, ¿por qué crees que Dios nos hizo parte? Porque tenía un propósito: de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solamente, hermano, nos llamó, nos dio dones, nos dio la habilidad de tocar, de cantar, de servir, de amar, de ayudar, de dar a los demás. ¿Te has dado cuenta? Hay gente acá que ni a su propia familia ni amaba antes, y ahora llora cuando alguien se fue del grupo, cuando alguien se fue, hermano, veo a gente que alguien no quería venir ni a la iglesia, y ahora dice: pastor o pastora, fíjese que fulano de tal ya no quiere nada. Y uno dice, uno lo único que ve es la mano de Dios en sus vidas, y eso antes no existía. Quédate con eso. No éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora tenemos la misericordia del Rey de Reyes y Señor de los señores. Antes no merecíamos, no sabíamos, pero ahora vivimos en la presencia del Señor. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Padre, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado de compartir su palabra, Señor. Y esa palabra es clara, Señor. Esa palabra es muy importante. Antes no éramos pueblo, y ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos la misericordia. No te olvidaste de nosotros. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Hermano, yo no sé si esta noche, hermana, yo no sé si esta noche tú quieras decirle a Dios: no me quiero olvidar de ti, Señor. Si sabes que estás luchando con tu familia, la puedes decir a Dios: Señor, ayúdame a tener el corazón de Cornelio, un hombre que tenía a su familia, a su casa, Señor, bajo la bendición de usted. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía limosnas, un hombre que te temía, un hombre piadoso, dice tu palabra. Tal vez usted es el parteaguas en su casa y tiene años que no ve nada, que no ve la respuesta. Cornelio, me imagino que no era un improvisado. Cornelio no creo que era alguien que tenía meses de conocer de Dios. Sin embargo, se permanecía firme para Dios, y eso hizo que la bendición estuviera en su casa. Yo no sé si usted esta noche quieres venir y decirle a Dios con tu familia: Señor, ayúdame a no ser una persona que deje las cosas a medias, sino que me acerque a ti, que no me olvide de ti, Señor, así como tú no te olvidaste de mí. Si esta noche tú quieres venir y decirle al Señor: estoy pasando luchas y pruebas, pero necesito que tú me ayudes a continuar hacia adelante, esta puede ser una buena oportunidad para que vengas, para que te acerques, para que abras tu corazón, para que le digas a Dios: Señor, yo no sabía que yo no estaba dentro de los planes suyos. Yo no sabía que no estaba dentro de los planes, Señor, humanos, digámoslo así.
Sin embargo, su misericordia se extendió para los gentiles, para el pueblo no hebreo, para el pueblo no judío. Y ahora te tenemos a ti como Señor y Salvador. Yo no sé si alguien quiere venir y agradecerle la oportunidad que tiene de servirle a Dios. Te dicen líder, te dicen discípulo, te llaman cuando tienen una necesidad, porque saben que en ti hay un talento, porque saben que en ti hay un don puesto por Dios. Ojalá no vea las cosas como que tú las mereces, como que eres un músico, el mejor que hay, como que sin ti las cosas no funcionan. No, hermano, antes no habíamos alcanzado la misericordia, antes no habíamos alcanzado las bendiciones. Sin embargo, ahora Dios en su misericordia nos permite servirle a Él, a ese Dios que antes no conocíamos. Señor, muchas gracias. No te quedes en tu lugar, hermano. No te quedes en tu lugar. Es probable que solamente quieras venir a agradecerle. Agradécele. Solo agradécele. Solo agradécele. Y tal vez en esos días te has olvidado de algunas cosas. Te has estado olvidando de Dios. Te has estado olvidando de la misericordia, de lo bueno que Dios ha sido, porque te dices que eres débil. No, a veces no es que seamos débiles. A veces lo que no queremos es tomar una decisión. Pero Dios conoce tu corazón y Dios entiende lo que tú pasas. Señor, en esta noche nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes. Nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que usted nos fortalezca para continuar hacia el camino que usted nos mandó a seguir, hacia nuestra tierra prometida, Señor, hacia el lugar de descanso, hacia la edificación de nuestros hogares, hacia la edificación de aquello que el diablo ha arruinado en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra. Gracias por este momento, Señor, donde podemos reunirnos para escucharte, para poder escuchar tu palabra. Gracias porque aún la misma historia nos enseña que esos lugares son reales. Existen esos lugares, Señor, que uno puede conocer y uno puede saber que cosas que están en tu palabra están a la vista de nosotros, Señor, para que podamos comprender lo mucho que tú nos amas y lo mucho, Señor, que usted sigue acordándose de nosotros. Señor, bendice a aquellos que a través de las redes pueden vernos, Señor. Aquellos que sintonizaron incluso por accidente el YouTube, o que sintonizaron o deslizaron por accidente, Señor, el Facebook. Ayúdalos a darse cuenta que usted, Dios mío, giró ese reloj profético para que nuestras vidas empezaran a ser bendecidas. Y por eso esta noche, Señor, te agradecemos. Hermanos, si crees tener un talento, un don, una habilidad, agradécele a Dios, pero mayormente dile gracias por la salvación que usted nos ha dado. Gracias porque viniste a ser parte de nuestra vida y ahora somos más que vencedores en ti. Díselo a Dios. Dile, Señor, ahora que eres un líder y comparte su palabra, dile gracias porque me da la oportunidad de hablar del Dios de quien tengo, Señor, en mi corazón, el cual antes no conocía o que creía que era una religión, pero que ahora entiendo que vino a esta tierra, murió por nosotros y se reveló a través de su Espíritu Santo para que en este tiempo pudiéramos servirle. Gracias, Señor, gracias por esta transmisión, gracias por este tiempo, gracias porque sabemos que usted está con nosotros como poderoso gigante.